Hola mundo hermoso, bienvenidos a ¿Hablas tú o hablo yo? Podcast. No, hablo yo. El día de hoy Sebas propuso un tema muy interesante. El tema es ¿en qué fallamos? Venimos de hablar la ¿En semana qué pasada. fallaste? ¿En qué fallamos los dos? Ah, ok, sí, plural. Hallanos. Venimos de hablar la semana pasada de temas financieros familiares, de endeudamientos, de desendeudamientos, de estrategias para salir a flote con tus familias. Y hoy vamos a identificar como esas cosas en las que uno falla en el camino, porque si estás como apenas empezando tu vida familiar, te pueden ayudar como a prevenirlas. Y si ya estás igual fallando como nosotros, no sé, para que despertemos juntos, nos tiremos tips, algunos datos. Es un experimento este podcast. Ok, ¿Listo? empecemos Empecemos. Por el inicio, ¿no? por el Hay principio. que empezar por el inicio. Hoy ya has estado malhumorado, pues ya se le está cambiando el ánimo, ¿cierto? Es que han pasado cosas en las que hemos fallado, así que llegaremos allá tal vez. Sí, esto es un tema delicado. Y yo Es un creo tema que todo delicado. empieza por la educación financiera que Re- hemos tenido. Todos hemos ¿O no? recibido una educación financiera ¿Cómo fue tu bastante. educación financiera? Bueno, yo, ahora que lo dices, recuerdo que en el colegio tenía una materia que se llamaba economía y no me acuerdo absolutamente nada de esa clase, ni siquiera me acuerdo quién me la enseñaba. Ujú. Creo que ese fue mi único acercamiento a nivel, digamos, colegio de educación financiera. Mis papás ambos son contadores y mis papás saben manejar muy bien el dinero, pero nunca me enseñaron, no los recrimino, digamos que son épocas pasadas en las que no se acostumbraba a educar a los hijos financieramente, Ujú. Pero ¿cierto? bueno, por lo menos tuviste una clase. Quién sabe si la clase era buena o mala. No Yo tengo siempre ni he dicho idea. que en los colegios a uno le deberían enseñar eso, acerca de finanzas personales, finanzas del hogar, es súper importante. O sea, uno no sabe ni siquiera cómo pagar un servicio Yo sé que mucha gente no sabe ni cómo pagar un servicio cuando se va de la casa. o cómo declarar renta o por qué declarar renta. Y no es que sean bobos o ignorantes, simplemente son cosas que uno no sabe y a uno nunca se lo enseñan, ni siquiera me lo enseñaron mis papás. Y fíjate que gracias a esa como ausencia de enseñanza, uno como papá hoy en día, uno dice como, no, yo le tengo que enseñar educación financiera a mi hijo. Ujú. Y de hecho hay libros y cosas que ya invitan como a uno como padre a enseñarle eso. En los colegios también ya hay proyectos como de cómo manejar las finanzas y hay más herramientas hoy en día, ¿verdad? Pero Ujú. bueno, para concluir en esta parte de nuestra educación financiera, digamos, hasta los 18 hasta que nos convertimos en adultos, jóvenes adultos, fue cero. Sí, y ya que preguntas de mi educación financiera, ¿verdad? Tu pregunta, Sí, sí. sí, claro. Ajá. Mi educación también fue nula, o sea, realmente yo no tuve nada de educación financiera en el colegio. Yo estudié administración de empresas en la Javeriana y tampoco nos enseñaron de educación financiera, o sea, teníamos clases de finanzas, pero era como hacer un Empresarial. balance general, sí. Ujú. Eh, Economía, aprendimos micro y macroeconomía, pero realmente nada estaba enfocada a las finanzas ¿Qué es personales. educación financiera? ¿Qué esperarías tú aprender en educación financiera a los, qué sé yo, 16 años? Entender básicamente cómo no ser un esclavo del dinero. O sea, Ok. para mí eso es educación financiera. Ok, muy interesante Para concepto. ti. No, creo que no lo había pensado, pero sí, te iba a decir más como cómo hacer un presupuesto, cuánto gastar, pero no, es realmente lo que tú dices, cómo no ser un esclavo del dinero, sino ser exitoso financieramente. Y lo hablamos en el podcast pasado, cualquiera podría hacerlo. Ujú, Cualquiera, o sea, no, desde una persona que limpia vidrios, si lo sabe hacer, hasta ujú. una persona con, digamos, más bases. Bueno, entonces yo te decía, no necesariamente tener mucho dinero o ganar mucho dinero te da felicidad. Pero sí, No, sí, no, te sí. voy a explicar. El tema es Es broma. saberlo manejar, o sea, Ujú, saber manejar el ujú. dinero. Porque, o sea, y esto lo he escuchado de muchos Ah, ricos, o sea, de muchas personas que son millonarios como Warren Buffett, ujú, que dicen, yo sería totalmente feliz, por ejemplo, ganándome $100,000 al año, ujú. no los millones de dólares que me estoy ganando en este momento. Lo dicen muchas personas, o sea, Ay, muchas personas millonarios. Es más como saber gestionar el dinero y si uno lo gestiona y si uno es libre, o sea, uno no es esclavo del dinero, como te digo, pues uno va a ser feliz pues y uno va a ser más rico. súper importante porque ahí estás afirmando lo que habías dicho. Ujú. No ser esclavo del dinero. O sea, esa gente que tiene millones y millones y luego terminan quebrados, tampoco tienen educación financiera.
tuvieron éxito, dinero, ganan dinero, pero no tienen una buena educación financiera. Chévere, me gusta hacer como esa parte ahí. ¿Qué pasa después? O sea, crecemos, ¿verdad? Empezamos a farrear, empezamos a ver unos Y pesos, como empezamos a que cometer más errores, error tras error tras muchos, error. O sea, muchos si no hay más una buena errores. base, de ahí ese árbol crece chueco, bebé. Sí, exactamente. Por ejemplo, me acuerdo muy bien, yo en la universidad ya trabajaba Ujú. mientras yo estudiaba y ganaba plata y lo que hacía era gastármela al fin de semana. O sea, si me ganaba 1 millón de pesos, me lo gastaba 1 millón de pesos en fiesta, en rumba, en trago, invitaba a todo el mundo y era plata que yo me ganaba. O sea, no era la plata que me daban mis papás, sino era la plata de mi trabajo y que si yo lo hubiera administrado bien, yo hubiera podido haber salido a rumbear, pero si lo hubiera administrado bien, hubiera tenido un ahorro, algo como para arrancar. Me En siento cambio, estafada, suegra. en cambio, ¿cómo arrancamos nosotros? Arrancamos con números negativos. Bueno, también hay que entender que es una etapa de la vida en la que, bueno, uno se farrea la plata y todo el rollo, pero lo que tú dices, o sea, es un momento importante en el que podrías hacer tanto, ¿verdad? Pero yo creo que eso que acabas de decir es una excusa que todos nos ponemos y Ujú. todos le ponemos también a los adolescentes. Entonces, Es eso un es momento adolescente perfecto. y porque es adolescente, entonces vas a ir a rumbear y a gastarte toda la plata. Y no, realmente es un buen momento para aprender. Y hoy en Mm. día vemos personas que son millonarias a los 24 años, no solamente porque trabajen bien o porque tengan una buena idea de negocio, sino porque administran bien el dinero. Y no significa que no lo vayan a disfrutar, porque se Ujú. pueden ir de viaje, ir a disfrutar de paseo, pero simplemente no fueron locos con el dinero cuando iniciaron. Porque tenemos una imagen del dinero muy mala. O sea, piensa tú cuando tenías tipo 18 años, ¿cómo pensabas en el dinero? Como que así como entraba iba a salir y solo pensabas en ganarlo para que saliera y Ujú. saliera. O sea, piensen todos ustedes, a esa edad, nuestra imagen del dinero, ¿cuál era? O sea, Ujú. uno solo quería ser como millonario y que entrara para que saliera, Claro, ¿verdad? ¿no? Y uno máximo lo que se imaginaba era como tirarse a la pila de dinero como el tío rico era. Exactamente. O sea, O sea, la visión del dinero mal desde entonces. sí, o sea, realmente uno no tiene una percepción clara del dinero, una visión a largo plazo, sino una visión muy a corto, como la novia del momento, la chica que me quiero conquistar, que me quiero levantar, no sé. ¿Será un tema cultural? ¿Será latino? ¿Será mundial? Yo creo que es mundial. ¿Es Yo creo que es mundial? ¿En mundial, Asia sí. también? Sí, 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 yo creo que es mundial. El tema es que depende de la educación financiera que tenga cada uno. Mm. Porque si tu educación financiera es mala, no, pues, o sea, vas a hacer eso, vas a hacer como el resto de las personas. En cambio, si tienes una buena educación financiera, vas a triunfar. Bueno, ¿qué pasa después? Nos derrochamos la plata, llegamos y armamos una familia sin un peso. Ah, bueno, también nos gastamos un montón de plata en una boda. Sí, Mucha gente ya de entrada está endeudada. Comenten si les pasó, si es el caso. no, pero Y, es que te voy a detener, ajá, porque es que muchas personas se gradúan de la universidad endeudadas. endeudados. Pues, O sea, sí, endeudados, endeudadas con sus carreras. ¿qué piensas de Entonces, ese endeudamiento? Y muchas veces que la gente lo encuentra necesario para claro, para costearse salir su... adelante. Exacto. O sea, ¿Es un mal necesario? es necesario. O sea, para muchas personas es necesario. El tema es que salen de ahí, están endeudados, empiezan a trabajar para pagar la deuda y se siguen endeudando. Ujú. Entonces, en vez de pagar por completo la deuda, que es lo que primero se debería hacer, empiezan a comprarse el celular. Entonces se compran el último iPhone y se endeudan. Exacto, ahí viene la cosa. Ujú, Empezamos en entrar en deuda tras deuda, tras deuda, tras deuda, en vez de saldar la deuda, ujú, que hay algunas deudas que a veces son males necesarios, ujú. como el de la educación, por ejemplo. Y fue pucha, y cuando te das cuenta, estás en la inmunda. Sí, 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 sí. Y eso pasa por dos cosas. Una, por el consumismo, y eso hoy lo hablaba con María, la esposa de Uf, Ricardo, consumismo. con el consumismo y por el aparentar. O sea, también a esa edad, algo que nos sucede a todos y a todas es que queremos vernos A ti bien. te pasaba, ¿no? Tú Claro. me has contado que las camisas de marca Ajá. y todo el rollo. Sí, o sea, yo de igual, o sea, ganaba plata y me compraba mi ropa. Me acuerdo muy bien Y que mi para el primer cerrito. salario Ajá. de Andrés, yo trabajé en Andrés Carne Res, que es un restaurante, ahí fue donde conocí a Nolda, y el primer salario que recibí, lo que hice fue comprarme ropa y me compré unos tenis Nike de 500.000 pesos, que eso pues ahorita son como $100, eso suena muy barato, pero en ese entonces eran como 200, $300.
porque el dólar no estaba, el peso no estaba ¿Y tú no tan sabías que devaluado. 2 años después iba yo a quedar embarazada? ¿No te digo el memo? Nada, es que no sabemos qué puede suceder y no solamente es el embarazo. Además, ¿qué puede suceder? Exacto. Ujú. Y es que tú no sabes qué vas a esperar. O sea, en cualquier momento sucede cualquier cosa, una crisis económica, pierdes tu trabajo, te enfermas, se enferma un familiar, te roban, te estafan. O sea, pueden pasar mil cosas y no estamos preparados para eso. Por eso es tan importante la educación financiera y no la educación financiera y toda aburrida que tal vez a alguien le hayan podido enseñar en el colegio o la universidad, Haz un sino presupuesto. sí, sí, porque es que el presupuesto es lo más aburrido de todo. O sea, y hacer un presupuesto también es lo más fácil de todo. No es tan difícil, es realmente fácil. Pero si lo haces entretenido, si empiezas a proyectar y a tener metas y objetivos, pues mucho más fácil. Ah, bueno, entonces te casas y entras ya a un matrimonio endeudado y entonces empiezas a modular y todo el rollo. No sé si les pasó. A mí me encantaría saber la gente qué tan endeudada están, qué tantos errores como este han cometido. Hablemos tal vez un poquito de nosotros. Pues, o sea, me voy a ir a unos conocidos, Ujú, o a un amigo que me ujú. comentó que se casó. Obviamente los papás de la chica ayudaron, sus papás ayudaron, pero él también puso mucha plata, En su boda. plata que no tenía, y los papás también pusieron plata que no tenían, o sea, no eran ahorros, los papás no dijeron vamos a ahorrar para, no, o sea, Si nos yo- salimos de ese cuadro y lo ves, es algo súper loco. O sea, ¿cómo lo haces? es Cuando una estás dentro del locura. cuadro, uno lo hace automáticamente Ujú, porque así funciona el mundo, entre comillas. ujú. Pero fue pucha, si te sales y dices como, ¿por cuánto estás gastando esa plata que no tienes? A ver. Y son varios millones de pesos, varios Ujú. miles de dólares lo que cuesta una boda. ¿Para qué? O sea, realmente, ¿para qué? La boda no te está Bueno, asegurando. eso sí ya es muy personal. No, O porque sea, tú puedes hacer una ceremonia, creo yo, dependiendo de la situación económica. sí, Si tienes los medios, hazlo, haz lo que claro. quieras. O sea, sí, acá cada quien es libre, pero endeudarse para una ceremonia que no necesariamente te asegura que vas a seguir casado por el resto de Es tu un tema vida. social. Sí, es un tema Y social, tal vez la mayoría de y, las fallas que hemos visto son temas sociales. pero ¿por qué lo haces? Por eso, No, o sea, ¿por qué lo haces? Piensa por porque qué te necesitas casas. ¿por qué te Sí, o casas? sea, ¿por qué haces toda esa ceremonia? Por el estatus Claro, por social, aparentar. por O aparentar, sea, estatus todo se social. basa en aparentar y al final, y pasa con conocidas mías que, que terminan comparando sus bodas con las de las otras amigas y todas son muy amigas y se dan duro por las bodas. Ya, Yo sé que tú no tienes amigas así, pero, o tal vez sí, o tal vez sí, pero pero igual las sí, quiero tranquilas. sí. Pero sí, o sea, Es la normal, realidad es es un eso, o sea, comportamiento normal. se hace una boda y lo más triste es que tus amigos y amigas no necesariamente van a ir a disfrutar, sino que van a ir a criticar y Yo luego a competir. O sea, ¿a Yo qué punto siempre he hecho eso, pero fíjate, llegamos? bueno, igual, a ver, calmémonos, Ujú, vamos a calmarnos. Igual hoy en día yo siento que eso está cambiando. Un paréntesis, siento que eso está cambiando. En verdad, sí, la visión como de mujer a mujer, pero sí, sí pasa. O sea, sí, el vestido, la comida, estuvo así. Es un tema social, o sea, ujú, realmente social y también es muy natural, a eso ujú, iba, es súper natural. O sea, es un comportamiento de la humanidad de siempre, ujú, de diferentes culturas. El libro que me estoy leyendo es de China y literal lo mismo. O sea, lo mismo. Si no tienen para comer, no comen, pero hay que invertir en el estatus social. Y también es normal, pero si somos más inteligentes, y creo que también ese es un nuevo despertar de las finanzas personales y familiares, ujú, ya nos vale madres eso. Y vienes aquí y dices que tienes una deuda de 50 millones, porque sí, estamos despertando y es un cambio ujú, y está bien, está bien. Y fíjate que a mí antes era como que me endeudaba y para mí era normal, amor. O sea, ujú, yo tenía una deuda y me podía endeudar otra vez y normal. Hoy en día, y nos pasó porque tuvimos una propuesta de un viaje, pensamos en endeudarlos y en otra época mi yo te hubiera dicho, pero yo voy, yo tengo que ir. Y ujú. ahorita te digo como, no, no, o sea, ¿cómo yo voy a pagar plata en algo cuando todavía debo en otra cosa? Y Exactamente. cuando lo ves así, es muy loco el cambio. Ya, me eduqué financieramente, chao, esto se acabó. No, y yo creo que es muy importante lo que dices y es que debemos despertar. Obviamente, no todos son así. No, pues Tal los vez lo ideal. despertados, los iluminados. No, pero, o No, sí. sea, es tal vez despertar financieramente Ujú. y dejar como ese facilismo de la tarjeta de crédito, del crédito de uso libre.
dejar como todos esos facilismos de que lo puedo usar y lo puedo pagar después. O sea, es entender que no es plata nuestra, o sea, Mm. que no es plata que tengamos adicional, que eso tal vez fue el más grande error que yo tuve, Con que la yo tarjeta de decía, crédito yo tengo en este momento 4 millones y más disponibles. la deuda, más la tarjeta de crédito que tengo otros 4 millones, entonces tengo 8 millones de pesos Uf, para gastar al mes. qué denso eso que estás diciendo porque literalmente lo convertimos así en la cabeza. O sea, Ajá. lo vemos Sí, así. sí. Traducción humana de una tarjeta de crédito. Dos cosas. Primero, yo pensaba muy de que sí, tengo que mantener mi estatus para mis amigas, nada. Mentira. Mira, la gente que tiene que estar contigo en el momento que tiene que estar, están. O sea, yo tengo Ujú. amigas muy acomodadas económicamente. Yo siempre me llevo con todo el mundo. Yo nunca he visto la plata. O sea, yo Ujú. realmente es una persona que se relaciona con otras sin ver la plata. Y mis amigas con dinero, ahorita yo les dije, marica, estoy endeudada y no fue como que me hicieron el feo. Y si te hace el feo, no vale la pena. O sea, es Sí, una persona que no te aporta, no te suma, ¿verdad? Y las amigas que han de estar contigo y la gente que te suma va a estar contigo, creo yo. Ese sí. paréntesis quería hacerlo. No, y es muy válido porque digamos que yo ese valor lo he visto en un par de personas a las cuales yo les he dicho de la situación de que estamos en deudas, de que estamos pagando, de que estoy cambiando el chip y que quiero estar con deuda cero. Y algunas personas sí como que no les ha importado, o sea, Les como vale. que me dicen como, pues ya, o sea, ni le prestan atención a eso y a otras personas que me han apoyado. Ujú. Y creo que eso es importante. O hay otras personas, que estas son las negativas, que dicen, no, pero no importa, o sea, es que es algo importante, es una reunión importante, tenemos que salir, o sea, consigue la plata como sea. Y yo creo Pero tal que, vez porque también están desde el punto, desde el otro lado del endeudamiento y todavía no han tenido un despertar. No necesariamente es tóxica ni ujú, negativa, sino que tal vez no lo ven ya como uno claro, no lo piensa ver. ven, pero tal vez sí, o sea, yo creo que si son personas negativas para el Para el momento, momento de tu vida. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. exactamente. Sí, 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 te entiendo perfecto. Sí, porque te debe apoyar, o sea, el amigo o la amiga te debe apoyar en lo que estás haciendo o simplemente no le importa y ya. Bueno, ¿en qué más fallamos? ¿En qué más fallamos? Hoy hablemos de nuestros Por errores, eso sí. te digo de nuestros errores. Personales, Primero, yo bueno, empecé a ganar dinero y así como empecé a ganar más dinero y empezó a entrar más dinero en la casa, aumentaron los gastos ujú, en vez de aprovechar para pagar las deudas. ujú, sí, ese fue uno de los Dos, más grandes otro errores. error, tíralo tú, baby. No, compras innecesarias, o sea, yo creo que, ejemplo, o sea, tengo ahorita un computador, sí es muy Ujú. bueno, y lo compré a partir de un buen negocio que hice, que me dejaba mucha plata y yo lo que hice con ese dinero fue gastarlo. O sea, me compré un computador de 12 millones de pesos, que hoy en día no valen 12 millones, este computador valdrá 3 millones, pero me Ujú. costó en ese entonces 12 millones de pesos y compré otras cosas por valores altísimos y realmente pude haber utilizado la plata de una mejor forma. O sea, hubiera pagado las deudas, en ese entonces ya tenía un computador que podía haber arreglado un poco y modificado un poco para que fuera Ujú. mejor. O sea, realmente es un gran error. Uno se convence de esas compras, ¿no? Uno es como, Ajá. no, pero lo necesito, pero uno en el fondo sabe que esa compra no es necesaria. Claro. Entonces, siempre escuchen eso, porque uno es, no, pero es que me va a ayudar con esto, ni sé qué, ni sé qué. Pero si realmente lo necesitas, tú sabes, o sea, Ujú. tú sabes. Pero Y uno es se hace el que pajazo mental y uno uno se se convence, engaña, uno se sí. engaña, pero tú lo sabes. Entonces, es momento de escucharte y decir, no, ven, pendeja, no lo hagas, no te va a llevar a ningún lugar bueno. Y ese fue mi caso. Yo me engañé y yo creo que este es uno de los más grandes engaños que nos hacemos a nosotros mismos, que es que es para trabajar. Es mi herramienta de trabajo. Y pasó, o sea, pasó Ah, con el computador. Es mi herramienta de trabajo. Y pasó tal vez en menor medida, por ejemplo, con tu celular. También lo cambiamos, te cambiamos el celular, hace 2 años, yo ya quiero ajá, cambiarlo, estoy loca por cambiarlo, pero pero lo cambiamos porque era tu herramienta de soy una mujer trabajo despierta. y invertimos, o sea, una buena cantidad de plata, Sí, pero realmente teníamos deudas y tenía. realmente no era el momento para hacer esas inversiones, ¿o no? Bueno, no me acuerdo Si cuál tú era la que puedes era el volver, celular. tenías un iPhone 8, creo. No, tenía un iPhone que ya no Ah, funcionaba. bueno, un iPhone 8, era un O iPhone sea, 8. hay que sentarse, No, meditar y ver bien sí realmente si sí o funcionaba, no. sí funcionaba, sí funcionaba. Se le acababa la pila, como todos los No me iPhone. acuerdo, tengo memoria selectiva. Sí, sí, pero si tú tuvieras hoy esos 2,5 millones que costó tu celular Ajá. y tuvieras la oportunidad de comprarte Ah, no.
Tú El, ya sabes la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pagaría deudas. Varias Usted deudas, paga deudas como exactamente. loca. Tanto que mira el error que también hemos Ujú, cometido y chévere que lo digas y fue que pagamos una deuda, una tarjeta así chan con chan de 4 millones y nos quedamos sin flujo de dinero. ujú. Y sí, yo creo que eso también es uno de los errores también grandes que uno comete, que uno le entra plata y uno quiere pagar la deuda por completo. Ya Y cuando eso, estás en este momento. sí, sí, sí. Y el problema es que uno se descapitaliza y uno Nos, no tiene flujo de dinero. nos pasó esta semana. Sí, y yo me acuerdo que yo le dije a Nolda, amor, esperemos un poquito, no paguemos todo, paguemos, en vez de los 4 millones, paguemos 3 millones o paguemos 2,5 millones, y luego, pues cuando nos entre más dinero, podemos terminar de pagar la deuda. Pero también Siguiente va la escena. emoción, no, también va la emoción y nos dio a los dos Uf, de ya, de salir de la y deuda y salimos de esa dejar de tarjeta de pagar. crédito. Sí, y dijimos, no, pues hagámoslo de una. Pero siguiente escena, ¿qué pasó? Dilo tú. Perdiste un cliente. Se me perdió un cliente. eh, Un cliente que daba, no lo perdió, digamos que, ¿cómo se llamaría eso? Hizo una pausa. Se hizo una pausa en el proyecto. Sí, ajá, pero puede ser una pausa indefinida o una pausa por un mes, que es lo que me dijo, pero podría ser indefinida. Y Que nos descapitalizamos. sí, y ahí empiezan otra vez los descuadres, que bueno, Exacto. afortunadamente lo pudimos manejar bien. Y el problema a veces de descapitalizarse es que uno tiene que volver a endeudarse. Nosotros no lo hicimos. No. No nos hemos vuelto a endeudar, pero sí estamos como, Esto. No, sí, mentira. literal, no, Pero sí, es estamos verdad. en un límite en el cual, además que un cliente se atrasó en pagarme, entonces eso también genera como que, o sea, que cuando uno se descapitaliza, que uno vaya otra vez a la tarjeta de crédito. En nuestro caso, no, tenemos las tarjetas bloqueadas para justamente no usarlas, ¿Qué otra falla pueden tener las personas? Ingresos extras, no tener ingresos no extras, tener ingresos no extras, tener un fondo, un fondo, sí, de un imprevistos. colchón importante. Y estar, o sea, yo creo que el más grande error Ujú. ya cuando, digamos, uno deja de cometer los errores de Tradicionales. endeudamiento, de gastos, de todo este tipo de errores, el más grande error es estar confiado. O sea, creer, o sea, estar como en una zona de confort en la cual uno cree que todo va a estar bien. ¿Estás hablando de ti? Te sentí como si lo dijeras por ti, pero no identifico. Claro, también por mí, pero yo creo Sí. que eso nos pasa a todos. O sea, yo siempre intento hablar como de lo personal porque, digamos, uno está bien y uno dice, tengo estos Ah, clientes, te tengo estos entiendo. ingresos, tengo este trabajo que me da una plata, los trabajos seguros, entre comillas, y, y en cualquier momento a uno lo despiden, en cualquier Se momento te va un un cliente se cliente. va, puede ser que el cliente se muera. Y hasta ahí llegó. No, hablando en serio, o sea, Sí, obvio. pueden pasar tantas cosas que uno realmente no está preparado, sino que uno está totalmente confiado porque todo va fluyendo. Y sí, o sea, yo creo que ese puede ser tal vez el más grande error. Es verdad, eso es súper, súper importante. Amor, ¿y qué pasa cuando cometemos todos estos errores, todas estas equivocaciones? Porque bueno, ya, la plata, pero esto se traduce a la salud de la familia, Ujú. ¿verdad? O sea, la frustración, al enojo, a que si, por ejemplo, no sé, no hay con qué pagar XY o no puedes mandar a tus hijos al colegio XY, empiezan a haber problemas en familia. Sí, O sea, los problemas familiares, ¿cuánto porcentaje serán por dinero? yo creo que muchos. Obviamente hay otros tipos de problemas como Sí. celos, violencia intrafamiliar, pero yo creo que muchos de los problemas también se deben al dinero. Ujú, Y, y lo que yo he hablado también con amigos es que, por ejemplo, no hablan con su pareja. O sea, no hablan con su pareja o su pareja no los quiere escuchar. ujú. Eh, Las mujeres, ¿quieres decir? Puede O es que ser viceversa. pareja, Ya, o ya, ya. sea, Ah, es hablemos que de pareja pensé que solo porque tenías amigos puede ser, hombres. no, también tengo amigas, también tengo Amigues. amigues, Ah. entonces sí, o sea, y no se comunican con su pareja ¿De qué? ¿De plata o de qué? plata, entonces, Uf. o la pareja no quiere aprender, no quiere entender, no le importa. Mira, eso lo escuché en un podcast y me encanta porque son las necesarias conversaciones incómodas Las que hay que, conversaciones necesarias en común. que hay que tener Ujú, para plantear un plan financiero familiar. Y son incómodas. Muchas veces es incómodo hablar cómo se va a ujú. manejar la casa, qué gastos vas a cubrir tú, qué gastos yo. Es un tema súper delicado, pero son necesarios
y hay que hablarlos con los pantalones puestos, con los límites puestos. Mira que también escuché otro podcast que hablaba acerca de las finanzas en las casas donde la mujer no pone dinero, o sea, Ujú. donde no pone físicamente su trabajo en dinero, sino en el hogar. Y también es un tema psicológico súper denso porque el dinero ejerce como un cierto poder. Y en esos casos, incluso más si tú eres ama de casa o no generas, digamos, dinero, te tienes que sentar con más necesidad a establecer, empezando porque si eres ama de casa y no generas dinero fue por un previo acuerdo que hubo en la familia, ¿verdad? Pero tienen que haber esas conversaciones. Yo quiero que hablemos de esos dos temas. Primero, conversaciones incómodas. Hablemos de eso, o sea, no debería ser una conversación incómoda. Uf, a mí me incomoda mucho hablar contigo de eso, No, pero no, pero o lo sea, hablábamos. hablando en serio, no debería ser incómodo, Ujú. al igual que, por ejemplo, preguntarle a alguien cuánto te ganas. O sea, eso no debería ser incómodo. ¿No? Obviamente yo entiendo el tema de la inseguridad que tenemos y no es correcto Pero pues es que decírselo también es a una todo el forma como mundo. de medir, es como que alguien te diga, ven, ¿a No, ti cuánto te mide? ¿No? Pues es no, no, como no. O algo sea, yo entiendo que sí hay personas que lo hacen por eso. O sea, si tú lo haces desde el ego para medir, para ver si tú ganas más que esa Ujú. persona, ¿Para qué más quieres saber? por ejemplo, para saber cuánto puedes cobrar. Ah, o sea, cobres de acuerdo al marrano. No, 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 No no, 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 entendí. no. Por ejemplo, tú tienes un amigo que es administrador de Ajá. una empresa. Ah, ya te entendí. Entonces, tú vas a trabajar con otra empresa y le preguntas cuánto ganas. Por ejemplo, Para cuando tener yo como trabajé en una... Warner, yo le pregunté varias veces a mi ex jefe cuánto ganaba, porque supuestamente yo me iba a quedar con ese cargo y necesitaba saber cuánto Sí, vas podía a ganar. cobrar. Entonces, Te y nunca me dio entiendo. esa información, siempre fue como muy como por encima y se sentía incómoda, pero era muy importante, o sea, para mí sí era muy importante para cuando llegara el momento saber cómo ¿Cuánto negociar, quiero? porque si no me iban A ver a la pagar por cara. debajo. Bueno, y fíjate que nosotros este podcast lo pensamos como en contar nuestra historia Ujú, ujú. financiera y fue como dije, es algo de lo que no se conversa. O sea, la gente me dice, Sí, tengo esto de deuda y al principio yo fui como, ¿será que lo digo? ¿Será que no dije? Me vale huevo porque yo sé que mucha gente se va a sentir identificada y sé que les puede servir y yo sé que tú y yo vamos a tener éxito saliendo de las deudas. Y a ver, es incómodo. O sea, al principio cuando dije, como, pucha, o sea, mis papás van a verlo, mis amigas van a verlo, pero vale la pena. O sea, nada más mírenlo. Si he tocado alguna fibrita, si hemos tocado, vale la pena y son ujú, importantes las conversaciones incómodas necesarias. sí. Y el otro punto, el de que Las el dinero es mujeres, poder, el dinero es poder, eso es horrible. pero es Eso real. es real, no, no, Por no, eso es las... real, pero por eso digo que es horrible, o sea, Ujú, es horrible que el dinero lo usemos como poder. ujú. Y la peor frase o la frase más horrible que yo he escuchado es que yo soy el que pone el dinero. Baby, partamos del hecho que el dinero sí es poder. Espérame, déjame desgloso la Ujú, idea. Las poblaciones más vulneradas en el mundo son niños, mujeres y ancianos. ujú, Esas tres poblaciones no generan dinero ujú, en el general y a través de la historia, ¿ok? sí, Para no herir susceptibilidades. Por eso son las más vulnerables, porque el dinero precisamente es poder. ¿Qué pasa? Que poder no necesariamente significa sometimiento, humillación, desvalorización, ¿sí me entiendes? ujú, El dinero sí es poder, pero es que el dinero es de la familia. El dinero es del claro, papá, de la mamá, del hijo y del anciano que trabajó toda su vida. Lo ujú, que pasa es que nuevamente tenemos una visión súper equivocada del dinero, pero con el dinero compramos cosas que necesitamos, que nos hacen felices, que nos sirven. Con el dinero viajamos, o sea, yo le estoy dando prestigio al dinero y ujú, al dinero hay que tenerle un lugar en tu corazón de amor. O ujú, sea, en verdad, coger el dinero y decir, o sea, aceptarlo en tu vida, porque también hay que aceptarlo positivamente. O sea, el dinero no te hace ni malo ni nada, ¿no? El dinero ujú, te lleva a cumplir tus sueños, el dinero te lleva a ayudar a otras personas, a, ¿sabes? A claro. invertir en cosas espectaculares. Tal vez el Entonces, pues, problema es verlo, sí, o sea, si lo ves así es un buen poder, sí, porque tú lo exactamente. estás viendo positivo. Tal vez el problema es el ego El dentro de ese ego. poder. O sea, yo creo Exactamente. que, y de acá también hay un tema porque que es el ego, pero pues hablemos no Sí, del ego del que, o sea, sí. del ego como que todo el El mundo ego utiliza, sí, coloquial, el que como usamos la palabra. Sí, acrecentarte. exactamente. Eh, si quitamos ese ego, va a haber un lindo poder del dinero, pero Exactamente. con ese ego empiezan a suceder las cosas que vemos en las familias. El problema es cuando empieza a haber, por ejemplo, machismo con el dinero.
que uno siempre ve. El hombre es el que trae el dinero, entonces no coge una escoba, no trapea, no le da tampoco tiempo a su esposa para hacer lo que ella quiere o Ujú. para trabajar. Y creo que eso deteriora mucho las relaciones. En eso fallamos y fallan las relaciones. No fallamos nosotros, sino que en general solemos fallar. Tú no eres así, tranquilo. No, pero yo creo que, Barre y trape. sí, pero no, yo creo Yo voy a que de trapear. igual ¿Hablas tú forma, o hablo yo? Ah, perdón, tú. yo creo que igual forma, si he llegado a cometer alguno de esos errores. Obviamente. No, es que, baby, a ver, todos somos humanos, nada que Ujú, ver. Estamos hablando como de una visión general. ujú. Bueno, esas son las fallas más comunes. ¿Qué crees? ¿Qué le agregarían ustedes? ¿En qué más podríamos fallar? Bueno, ya lo hablamos en los capítulos pasados, crear presupuestos, tener colchón. Yo creo que el fallo, ya lo he dicho 2 veces, el fallo más grande es el ego, el fallo más grande es estar confiado, pero otro gran fallo para mí es la falta de educación. O sea, el Con la que capítulo es eso. empezamos. Claro, exactamente, o sea, la Ujú, falta de educación y la falta de ganas de querer educarse. Si, por ejemplo, tienes una buena relación con tu pareja, pero tu pareja no quiere aprender, que ujú. eso tal vez nos Nos pasaba al pasó. principio, Ujú, pues empiezan a haber muchos choques ujú, porque alguien rema hacia un lado y el otro hacia el otro. ujú. Entonces no hay esa sinergia. Y no es tan difícil. Mira que yo No pensé, es tan o difícil. sea, ni siquiera era como que yo, o sea, me daba pereza y no creía en eso. Ujú, Pero estando ya de este lado, como ya el proceso de aprendizaje que estamos apenas empezando, ujú, fue pucha, digo, como no era tan difícil, de hecho es súper divertido ujú, y no ha sido una tortura de qué mierda estoy endeudada, sino qué emoción, voy a salir de ujú. deudas y voy a empezar y voy a lograrlo. Y acabas de decir algo muy importante que es derrotarse. O sea, tú dijiste no te sientes así derrotada y yo creo que eso es otro error que las personas cuando hacen los presupuestos se derrotan a sí mismas y dicen, como nos pudo haber pasado a nosotros, 50 millones de pesos de en deuda, ah, no, ya esto es imposible, no voy a hacer nada, ya sé que voy a estar endeudado para toda mi vida. Y eso es un gran error porque podemos salir y lo podemos hacer. O sea, cuando uno se derrota es porque aún falta educación financiera y hay muchas cosas por mejorar dentro de ese estudio. Ajá. Y volviendo a lo que tú dices de que no era difícil, sino que más bien fue fácil y divertido, es así, uno muchas veces se pone esos bloqueos mentales, uno se pone esos autobloqueos, uno se autosabotea en querer ser mejor. Porque Mm, básicamente aprender a estudiar es ser mejor. Pero mm. uno dice, no, es que yo no sé, no sirvo para eso, es que yo no sé hacer eso, es que no me da el Ay, tiempo, les juro que si yo serví para eso, ustedes también, se los juro, créanme. es que todos podemos. Ah, Nosotros mismos nos ponemos los límites ujú, y realmente no tenemos límites. ujú. Así es, Mundo Hermoso. Entonces, bueno, ya hasta aquí las fallas, Mundo Hermoso. Todos vamos a parar con las fallas y vamos a empezar un nuevo camino. Gracias por habernos escuchado hoy. Muchas gracias. Qué alegría que estén disfrutando de este podcast. Y Ojalá. ojalá. La siguiente escena, menos 10 seguidores. Y gracias, nos vemos la próxima semana o el próximo capítulo. Besos. Sí. Chao.